Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que se encuentren los salvadoreños en el mundo. Un saludo a la diáspora, igualmente un saludo a la clase trabajadora, tanto en El Salvador como fuera del Salvador, ¿verdad? Este es el Frente Intercontinental, la ventana del FMLN para el mundo, el canal oficial de la militancia del FMLN en el exterior. Este día vamos a hablar sobre temas de la memoria histórica, como también un poco sobre el acontecer, ¿verdad? Eh, de actual, ¿verdad? En nuestro país, El Salvador. Mi nombre es Hugo García. Estaremos, bueno, en los controles estará el compañero Alonso Acosta y me acompañará pues acá en las entrevistas el compañero también Rubén Cuenca. Ambos estamos acá en Estocolmo, Suecia, y el compañero Alonso que está al sur, ¿verdad? En la parte sur de Suecia. Tenemos este día pues a dos invitados, ¿verdad? Que hablarán de la memoria histórica, ¿verdad? Pero también pues del acontecer, ¿verdad? En estos días. Le pediría ahí a los compañeros que abran su micrófono, ¿verdad? El compañero Oscar y el compañero Adán, para que nos puedan, para empezar, el compañero Oscar Artero nos diga primero quién es Oscar Artero. Adelante, compañero. Un saludo para todos los hermanos que están fuera de nuestro país, que están dispersos por todo el mundo. Un saludo para ustedes allá en Europa, Australia, en todos los rincones del mundo. Desde aquí, desde nuestro país, que sigue en lucha. Un saludo para todos. Y igual crear el espacio para Adán para que presente su saludo y luego entramos en materia. Muy bien. Muchas gracias, soy Adán Rosales. Esta mañana estamos enviando desde este pequeño país, pero grande en su historia, a todos los compañeros que trabajan en el Frente Intercontinental, una ventana del FMLN para el mundo. También saludamos, por supuesto, a todos los oyentes de estas transmisiones en todo el mundo, a la diáspora nuestra. Les saludamos y les deseamos, pues sí, un año con bastante progreso y bastante lucha para enfrentar la situación crítica que está viviendo nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, compañero. De nuevo, ahí. como decías, sí, soy Oscar Artero. Estamos trabajando desde la coordinadora intergremial Rafaela Guiñada Carranza y pues en esta ocasión estamos conmemorando, hacer una mención importante sobre esta fecha que es trascendental para nosotros los salvadoreños. Empezando por los acontecimientos de 1932, 22 de enero de 1932, el pueblo salvadoreño, sobre todo el pueblo campesino y principalmente las zonas de mayor población indígena que se habían organizado, sobre todo en el occidente de nuestro país, áreas la zona central también, pero principalmente en la zona occidental se desarrolló un acontecimiento muy importante contra el sistema imperante de nuestro país. La crisis del capitalismo en esos años, 1929, por ahí así más o menos, se profundiza, se intensifica y se agrava bastante la crisis del sistema y las consecuencias para la población campesina fueron tremendamente nefastas. Y entonces, en ese contexto, pues,
el levantamiento campesino, armados con machetes, palos y contra un ejército instalado por la oligarquía de este país, muy bien armado. Sin embargo, los campesinos, las masas campesinas y las organizaciones campesinas se armaron en ese momento. Se calcula que fueron alrededor de unos 33,000 personas asesinadas, sin contar, por supuesto, las personas que fueron desaparecidas, que el ejército los atrapaba, los capturaba y los hacía desaparecidos. Así que en ese sentido queremos contextualizar ese evento y principalmente seguir o mantener en la memoria de la población o de este pueblo salvadoreño, un pueblo que permanece en lucha, que esos acontecimientos no los debemos olvidar. El sistema cada vez se ha instalado o se ha profundizado o ha profundizado sus raíces y sus mecanismos de dominación. Y pues luego vienen otros eventos también importantes como la gran marcha de la Coordinadora Revolucionaria de Masas que luego de la que va a hablar el camarada Adán. Y pues, pero para nosotros es importante ese evento de 1932. Hacía casi un siglo, por supuesto, allá por 1833, Anastasio Aquino también hizo una gesta muy importante, ¿verdad? Lucha armada, ¿verdad? Y eventos que no los podemos olvidar, que no los debemos, o la población salvadoreña no la debe olvidar y debe guardarlos en su memoria para que sean el ejemplo de la lucha que el pueblo salvadoreño debe hacer. No debemos olvidar que el sistema y la clase dominante en este país despojó grandemente a la población de sus recursos, sobre todo de la tierra. Recordemos que finales del siglo XIX había habido un despojo enorme, cruel contra las masas campesinas de sus tierras. Se emitió una ley, se decretó una ley que se llamaba Ley de Extinción de Ejidos y Tierras Comunales, lo cual le permitía a los oligarcas y a las personas que les gusta apropiarse de lo ajeno, es decir, de los bienes públicos, ¿verdad? Les permitió de manera legal apropiárselos, ¿verdad? Sin que eso se viera como un robo. Sin embargo, las consecuencias fueron graves. Los campesinos empezaron a resentir, mediante una grave crisis económica, ¿verdad?, los efectos de ese despojo, los cuales por supuesto continuaron. Y fue una lucha muy intensa, muy fuerte de la población salvadoreña, pero se sobrepuso la represión o el régimen mediante la represión. Mencionábamos hace un rato que fueron alrededor de 33,000 personas asesinadas, sin contar, por supuesto, decíamos, las personas desaparecidas. Nos duró un aproximado de 13 años esa dictadura que se impuso desde 1931-32 y que a pura sangre y fuego reprimieron a la gente. Hasta que el levantamiento de la población nuevamente, de las organizaciones campesinas, de estudiantes, de obreros, en 1944, derrocó al dictador. Sin embargo, no se avanzó mucho, ¿verdad?, porque ya era una dictadura instalada desde Hernández Martínez, que fue el asesino, quizá el más asesino presidente que ha existido en este país, y que pues fue derrocado mediante un supuesto golpe de Estado, pero empujado, por supuesto, por las masas.
y que a la población salvadoreña y a las organizaciones les arrebataron ese esfuerzo, el resultado de ese triunfo, de ese esfuerzo. Y finalmente la oligarquía se terminó imponiendo sobre los intereses de la población. Así tuvimos entonces uno tras otro presidentes que eran sacados del ejército como títeres para que le cuidaran las instituciones del Estado a la oligarquía. Entonces, desde ese momento, o mejor dicho, esos son otros de los eventos que han servido a la población para seguir reivindicando sus derechos hasta la guerra o el inicio de la guerra en los años 70, ¿verdad? Y que se recrudeció a partir de 1980-81 mediante la represión masiva y que la población se armó. Empezó una lucha armada muy intensa por la reivindicación de sus derechos y la protección de los mismos. Así de que queremos nuevamente reivindicar ese evento, esos sucesos que acaecieron en 1932 y que ahora, hace 90 años, lo seguimos reivindicando como pobladores o como ciudadanos de este país. Bueno, me toca entonces a mí hablar de un siguiente episodio histórico que tiene que ver siempre en la lucha del pueblo salvadoreño. Me refiero a la gigantesca manifestación dirigida por la CRM en el año de 1980. Antes de esto quiero señalar que los grandes terratenientes de la época y sus gobiernos serviles se alegraron. Hay que anotar un paréntesis en esto, hay que anotar también que todos aquellos luchadores, hombres y mujeres que luchan por la justicia y en favor de los pobres, han sido tachados de comunistas. Así fue tachado Monseñor Romero y puedo hablar de otros. Así, de esa manera, se alegraron mucho cuando después de la enorme matazón de campesinos e indígenas de nuestro país, creyeron que habían enterrado para siempre a los comunistas y que nunca más iban a aparecer otra vez sobre la faz de este territorio. Por eso es de que se alegraron. Pero la vida demuestra, los pueblos demuestran que eso no es así. Mientras exista la injusticia en nuestros territorios, en nuestros países, habrá lucha. Por eso, la manifestación de 1980 marca un hito histórico en el proceso. La gigantesca marcha de 1980 dirigida por la CRM no es un acto fortuito que nace de la nada. La marcha realizada por más de 150,000 personas que marcharon sobre la capital en esa fecha del 22 de enero es el resultado de las grandes luchas del pueblo salvadoreño que comenzaron desde los años 1920, de las grandes luchas de los campesinos e indígenas de 1932, que culminó con esa gigantesca masacre de nuestros compañeros. Pero no termina allí. Quedaron las reservas para iniciar de nuevo la batalla. No hay que olvidar que después de 1932
hubo una organización solitaria que, superando todas las barreras impuestas por el régimen dictatorial de Martínez, comenzaron a reconstruir la organización revolucionaria. Me estoy refiriendo al Partido Comunista de El Salvador. Esa organización continuó la batalla primero en las aulas de las universidades, en los centros educativos, para que después surgiera en el movimiento sindical, el movimiento obrero y el movimiento de campesinos en nuestro país, incluyendo allí personas de la Iglesia Católica, por ejemplo, padres que abrazaron la justa lucha del pueblo salvadoreño y se vincularon a la lucha de los campesinos. Y por eso es que ahora vamos a tener la beatificación de 2 mártires del pueblo salvadoreño y de la iglesia. Quiero decirles que ese producto de esa gran lucha de todos esos años se dio en esa manifestación. Asustó al régimen oligárquico de nuestro país y también intervinieron las fuerzas de seguridad. Cuando estábamos en el centro de la ciudad, ahí por el mercado de Escuartel, algunos que conocieron o conocen la capital salvadoreña se han de ubicar. Cuando íbamos a la altura de ese mercado, empezó la balacera que salía del lado de la Policía Nacional de ese tiempo. Por supuesto que ahí operaban todos los llamados o mal llamados cuerpos de seguridad y el ejército. Pero eso fue, como dije, la coronación de todos esos grandes movimientos sociales y políticos reivindicativos que surgieron en esos años. No hay que olvidar que en los años 70 surgieron otras organizaciones revolucionarias que terminaron uniéndose al principio de la década de los 80. Surge la Coordinadora Revolucionaria de Masas y posterior estas mismas organizaciones construyeron al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Así es que el pueblo salvadoreño se salió de la crisis en que lo habían metido los oligarcas, habiendo matado a ese gigantesco número de compatriotas, hermanos nuestros, y resurgimos en 1980. De ahí en adelante era de esperarse. El régimen dictatorial nos había encajonado en un solo lugar, no teníamos libertades. La cuestión electoral de ese tiempo se cerró definitivamente. La poca democracia, si se puede llamar así, se cerró, se acabó. Ya no había más para dónde hacernos. Nos estaban matando. Nos sacaban de las casas en calzoncillos y nos iban a matar. Miles de muertos. Amanecían las calles llenas de muertos. Entonces, no teníamos otro camino. Teníamos que
presentar batalla en el terreno en el cual el enemigo, o más bien dicho, estas fuerzas dictatoriales nos habían llevado. Por tanto, tuvimos que asumir esa responsabilidad partiendo de esas consecuencias de la dictadura militar que gobernó a nuestro país casi por más de 60 años. Así que la manifestación de 1980 es una cuestión histórica muy grande que el pueblo salvadoreño no puede olvidar. Los trabajadores del campo y de la ciudad no debemos olvidar ese hecho histórico. Y también invitar esta cuestión de la manifestación de 1980 nos invita a organizarnos, a acabar con el temor que tenemos a veces. Hay que terminar con esos temores. Hay que entender que somos trabajadores, que somos pobres y que esta lucha es la lucha de los trabajadores. No tenemos a quién recurrir para que nos venga a librar de esta miseria en que vivimos. Los miserables de hoy deben de organizarse y usar su inteligencia para al fin liberarnos. Solo podremos liberar a nuestro pueblo si nos unimos. Si no hay unidad, no habrá victoria. No reclaman que estuvimos 10 años cuando se refieren al FMLN, que el FMLN estuvo 10 años en el gobierno y no hizo nada. Quiero decirles ahora que 10 años en la presidencia no es nada. En los 200 años que ha gobernado la oligarquía, que ha gobernado los terratenientes, han gobernado los que explotan a nuestro pueblo y a las riquezas naturales de nuestro país. Ellos han gobernado durante 200 años y mire a dónde estamos. Un pueblo analfabeta, un pueblo arruinado económicamente, arruinado. Hoy todo está súper caro, de eso vamos a hablar en las siguientes intervenciones. Muy bien, compañeros. Agradeciendo la intervención. Antes de pasar a, digamos, a temas más actuales, me gustaría preguntarle al compañero Oscar Artero, entiendo que usted es profesor. ¿Cree usted que las escuelas actualmente están enseñando a nuestros jóvenes lo que pasó o lo que sucedió en esa época, en 1930, 32? Habrá conciencia qué es lo que pasó, que igualmente, si es las mismas causas, son las que contribuyeron a que en 1980 se repitiera también, ¿verdad? La represión del movimiento, compañero Oscar. Es que sí, da un poco de pena, mucha pena en el tema de la currícula salvadoreña, del sistema educativo salvadoreño. Recuerde que la historia, es decir, todo esto lo ha diseñado un sistema que se ha perpetuado en el poder. Y los programas educativos no contemplan en nada, en absoluto, los datos históricos de las luchas o sobre las luchas del pueblo salvadoreño. Y pues ocultan, tratan de minimizar o desaparecer de la historia eventos como los que hemos mencionado ya. Aquí no se habla de la lucha de Farabundo Martí, incluso en algunos momentos, en algunas escuelas, sobre todo privadas, enseñan que Farabundo Martí fue un delincuente y una persona no grata, cuando que la historia es otra. Entonces, esas
esa percepción que al final tiene el pueblo salvadoreño y sobre todo la comunidad educativa y los estudiantes, no se diga, ¿verdad?, de esos eventos históricos son prácticamente nulos y sin mayor significado. Aquí se le da significado al tema de la independencia, por ejemplo, ¿verdad?, que los próceres son otros, es decir, que los luchadores por el desarrollo de este país son otros, cuando no es cierto, han sido los depredadores del pueblo salvadoreño. Y sí, repito, da mucha pena el que nosotros, los que trabajamos en el área educativa, en la docencia, muy poco logramos hacer desde nuestro trabajo, por supuesto, saliéndonos de la currícula, no utilizando la currícula que el sistema nos impone. Y pues todavía más, se tuvo la oportunidad de cambiar esos programas educativos. A duras penas se incorporaron algunos datos sobre los acuerdos de paz, sobre los sucesos acaecidos durante el periodo de guerra, desde 1980 hasta 1991, 92. Pero sucesos como el caso de 1932 no se habla. Porque digo, es el sistema educativo creado por un grupo de poder muy fuerte, muy poderoso económicamente, que es el que diseña u ordena cómo diseñar los programas educativos. Así que en ese sentido, pues, se omite de manera perversa, diría yo, la historia de nuestro país, ¿verdad? Porque la historia de las invasiones europeas en nuestro continente, de eso tampoco se habla. Y los migrantes españoles o los, que venían en busca de fortuna, pues encontraron un espacio, una tierra muy adecuada para ellos, al grado de que sometieron a las poblaciones campesinas indígenas a su dominio. Entonces, y ellos, por supuesto, crearon la historia. Ellos diseñaron cuál era la historia que se iba a contar. Aquí no hubo invasión, sino hubo una especie de conquista a las buenas. No se habla de las atrocidades cometidas por la iglesia y los invasores españoles, la corona española, y más los criollos que le dieron continuidad a ese sistema. Entonces, en ese sentido es que definitivamente se borró de la historia, al grado de pervertir la imagen o la historia de los campesinos indígenas de nuestro país. Muy bien, compañero. Quiero decirles de que antes de continuar, solamente quiero dar, nos está viendo pues mucha gente en diferentes partes del mundo y quería pues leerles algunos saludos. Uno de ellos es de Hernán Hernández, ¿verdad? Que desde Suecia también dice que está viendo aquí la actividad, este conversatorio, le parece muy interesante. Los compañeros del Frente Continental, pues, nos dice 22 de enero a 90 años del levantamiento campesino de 1932, prohibido olvidar, dictadura nunca más. Patricio Valladares nos dice, excelente, camaradas. Luego, nuevamente, Hernán Hernández, viva el levantamiento campesino de 1932, ¿verdad? Y luego, Carolina Rivas dice, saludos, compañeros, 22 de enero de 1932, 22 de enero de 1980, fechas históricas de nuestro pueblo. Cheno Cruz, de Estados Unidos, nos dice, la lucha continúa. Y así otros saludos. Los compañeros del Frente Intercontinental también nos dice, bueno, que esta entrevista sea, ¿verdad? Retransmitida a los contactos, ¿verdad? En todo el mundo. ¿Qué más? Bueno, Miguel Mármol dice, saludos compañeros, vive el 90 aniversario de la insurrección indígena campesina de 1932. Libertad para los presos políticos, nos dice Patricio Valladares, y que vivan las luchas revolucionarias.
Los compañeros de simpatizantes del FMLN dicen, viva el 90 aniversario de la insurrección de 1932, sin miedo y de frente. Nelson Ricardo Urrutia dice, un saludo un saludo a los dos compañeros. Se les recuerda como combatientes, luchadores sociales. Luis Martínez dice, viva el FMLN. Méndez nos dice, la lucha continúa en honor a las y los masacrados de 1932. Bueno, allí pues, y bueno, gente que nos está viendo. Yair Guevara dice, saludos camaradas desde Denver, Colorado. Bueno, como verán, nos están viendo de varios lugares. Es que es importante ahí que logremos trasladar el mensaje. Voy a pasarle ahí los micrófonos al compañero Rubén Cuenca, que les tiene ahí un par de preguntas. Adelante, Rubén. Ya, muchas gracias, Hugo, y gracias a Oscar y Adam por esa explicación que nos demuestra que no debemos de olvidar nuestro pasado, nuestra historia, para poder interpretar el presente. Una vez más, quería yo interrogarles sobre, ustedes nombraron sobre los ejidos, y además de eso, eso que estimuló al campesinado y a la población obrera a reivindicar sus derechos manifestados en un levantamiento. ¿Qué nos pueden decir ustedes, retrocediendo un tanto a la historia antes de estos acontecimientos? ¿Cuáles fueron las causas que permitieron que se fueran retirados esos derechos de los indígenas hacia la tierra? Me refiero en cuanto a los ejidos que nombraba Oscar. Y luego después hay una explicación que se dice la acumulación originaria del capital en El Salvador, que llegó regada en sangre y lodo. Me parece interesante esto porque no es nuevo, es una expresión inclusive de Carlos Marx, y eso significa también que en nuestro proceso histórico se dieron esos pasos similares. ¿Qué nos pueden decir ustedes al respecto sobre esa usurpación de la propiedad de los campesinos, de los ejidos, y esa acumulación originaria del capital en El Salvador, antes de los hechos del 32? Pues, gracias por la pregunta. Gracias a todos los que han participado en esta pregunta más concreta sobre cuáles fueron las causas que dieron origen al levantamiento de nuestros compañeros campesinos e indígenas en 1932. Resulta que nosotros fuimos invadidos por los españoles en 1524. En la batalla de Cuscatlán. Allí, si ustedes se recuerdan, el conquistador ya venía herido de la parte suroccidental de nuestro país. Fueron nuestros antepasados los que tuvieron la osadía de meterle una flecha en la pierna del conquistador. Y por eso ya llegó herido a Cuscatlán. Allí en Cuscatlán se dieron cuenta de la rebeldía de nuestros antepasados. Y tuvieron que regresar a Guatemala. Allá en Guatemala les dijeron por qué se vinieron. Es que no hay oro. Sí, pero tienen una buena tierra en El Salvador y tienen una gran cantidad de gente. Es necesario regresar porque allí podemos explotar la tierra y la mano de obra de esa gente que vive, de los animales que viven en Cuscatlán y en todo el territorio. Bajo esos criterios regresan a nuestro país y lo primero que hacen es quitarle la tierra
a nuestros antepasados. Se las quitaron. Violaron a las mujeres, nos robaron nuestras libertades. Lo digno, lo justo se acabó. Y comenzamos a vivir bajo el poder de la gente que se había apropiado de nuestro territorio. La historia comienza desde ahí. Cuando hubo la producción añilera, nuestros antepasados perdieron las tierras bajas, las planicies y las tierras, las laderas menos pronunciadas. Y se hizo la producción añilera para vender el producto al exterior. Pero esta cuestión se agotó y tuvo la necesidad de buscar otra forma de la economía. También la producción agrícola orientada a la exportación. Y así es como aparece el café. Cuando aparece el café, este cultivo necesita otro tipo de tierra, otro tipo de clima. Y es allí donde nuestros antepasados perdieron las tierras a las que los habían arrinconado con la producción de añil. Y de nuevo hay un desalojo masivo de la población indígena y campesina de aquellos tiempos, porque el café necesitaba grandes extensiones de tierra, buen clima, buena tierra, y la tierra volcánica es muy buena para eso. Entonces, todavía podemos decir que los españoles pues dejaron las llamadas tierras ejidales y comunales disponibles para que los indígenas y las comunidades campesinas pudieran pastar sus animalitos, conseguir la leña, conseguir la madera para sus ranchos o casas y comenzar a trabajar para los patronos, los dueños de la tierra. Hay muchas cosas de qué hablar de todas estas cosas. Hay demasiado cosas y necesitamos demasiado tiempo para referirnos a más detalles sobre esta historia. Pero la mera verdad es de que a finales del siglo XIX, ahí por el año de 1881, se emitieron las leyes destinadas a quitarle las tierras ejidales y comunales a nuestros antepasados. Y se las quitaron. ¿Por qué razón se las quitaron? Primero, el campesino cuando cultiva su tierra, produce maíz, produce frijoles, ayotes, tomates, tiene comida en su ranchito. No necesariamente tiene que ir a trabajar para un patrón. Esa fue una razón, una de las razones que hicieron los grandes terratenientes de la época, quitarle la tierra para que no tenga comida y obligadamente tenía que ir a vender su fuerza de trabajo a las haciendas, propiedades ya de los cafetales. Los dejaron desprovistos de todo eso. Para ellos, esa medida era necesaria para tener mano de obra barata y al alcance de las necesidades de los hacendados. Es otra motivación, es otra razón. Es una causa que empujó a las masas campesinas e indígenas a tomar ese tipo de decisiones. Antes de la insurrección de 1932 ya habían habido otras. Ataques a jueces, que eran los culpables, ataques a otros, pero eran pequeñas escaramuzas que se daban. De esa manera, nuestra raza y nuestros hermanos campesinos saciaban su deseo de ser libres, de tener su tierra, de poder trabajar para ellos. Es un anhelo humano, no es de gente pícara ni mala, sino que respondían a una injusticia
que se había cometido con ellos, con su familia. Entonces, encima de todas estas causas, aparece la enorme crisis económica mundial de, como dijo mi compañero hace poco, de 1929 y que continuó los años siguientes. Se acabó la producción de café porque no tenía valor en el mundo. Se cerraron las haciendas cafetaleras. No había trabajo para la gente que se había quedado sin su tierra y sin su comida. Había sinvergüenzas que por un par de tortillas hacían trabajar a la gente todo el día. ¿Quién en este mundo, viviendo en esas condiciones, no iba a pensar de que era necesario liberarse de esa situación y conquistar el bien para ellos? Claro, nuestra raza antepasada pues no tenía la información, no sabían leer y no se podían orientar más. Y ellos en su desesperación por la vida en que habían sido sometidos y por la enorme crisis que vivían, tomaron la decisión. Mucha gente cree que fueron tontos, que fueron brutos, que fueron no sé qué, pero la gente no sabe que cuando uno tiene hambre es capaz de hacer cualquier cosa. Y si no, miren lo que está pasando hoy con las llamadas maras. Las maras no es porque el joven sea malo. El problema es que las condiciones en que se ha nacido y ha crecido lo han llevado a una situación tan crítica que tiene que poner manos arriba a algún amigo para quitarle los centavos que anda llevando. De eso solo voy a hablar, porque es bastante, este tema es muy grande. Y las condiciones que se vivieron en aquellos tiempos, pues las seguimos sufriendo hasta hoy. Gracias. Bueno, muy bien, compañero, tiene razón, el tema es bien amplio, ¿verdad? Y ya solo nos quedan unos minutos. Por eso vamos a apurarnos un poco. Entonces nos gustaría, ¿verdad? Nos queda claro, ¿verdad? Lo del acontecimiento de hace 90 años. Igual, pues también se podría hablar ampliamente de los acontecimientos de 1980. Creo que en lo que nos queda nos podamos nosotros dedicar, ¿verdad? A lo que es la actualidad, ¿verdad? Se están dando una serie de situaciones que están creando situaciones parecidas, pues, a los 80, ¿verdad? También hasta las podemos comparar con los años 30, ¿verdad? Por eso me gustaría que en estos momentos, compañero Oscar, nos pudiera comparar, ¿verdad? O hacer una traslación hacia estos momentos, ¿verdad? Sobre lo que está pasando, ¿no? Un alto costo de la vida, que lo está sintiendo ya el bolsillo de nuestro pueblo, ¿verdad? Y luego, pues, la importancia de las fuerzas populares, ¿verdad? Para, ¿qué se necesita para poder enfrentar esta crisis, este régimen, ¿verdad? Como para poder avanzar, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir, compañero, sobre el alto costo de la vida en estos momentos, compañero Artero? Sí, nuevamente, yo creo que en parte lo mencionaba Adán sobre el tema de cómo el sistema capitalista acumula. Recordemos que es un sistema depredador altamente voraz, en donde desde los inicios que se instala el sistema capitalista o se va desarrollando, se va creando el capitalismo, su objetivo principal es la ganancia y la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Y allí es que surge la idea siempre de, ojo con esto, de crear cuerpos legales, de crear instituciones que vayan siendo garantes de el resguardo de esa acumulación, de esa riqueza que ellos mismos acumulan, valga la redundancia, mediante el despojo de los recursos a la población.
La tierra no tenía propietarios, la tierra no tenía cercas. Crearon, por ejemplo, el registro de la propiedad para apropiarse y justificar o legalizar el robo, el despojo de esas tierras. Y aún hay propiedades, hay terrenos en los cuales todavía no están registrados los propietarios. Sin embargo, campesinos siguen poseyendo eso. Entonces, pero no solo la tierra. Aquí el sistema capitalista se apropia de la producción de energía, se apropia de el derecho a la salud. La salud la convierte en una mercancía. La educación, por ejemplo, nosotros teníamos Antel, ellos se apropiaron de todo el espectro radioeléctrico que existe en la naturaleza y pues ahora lo están explotando. ¿Cuánto vale tener teléfono? Las radios, la televisión, las frecuencias que usan las televisoras, las radios, de recursos de quién son, ¿verdad? Son recursos públicos, son bienes públicos. Sin embargo, ellos se los apropian. Y mediante, por supuesto, decretos que decía hace un momento, o también lo he mencionado. Antes, o de manera primitiva, los robos se hacían a mano armada, es decir, con violencia. Ahora lo hacen, esa violencia la ejercen de diferente manera. Mandan diputados a la asamblea que les crean decretos. Y así es como entonces se apropiaron de los bancos, se apropiaron de nuestras pensiones. Y ahora con el tema de la pandemia, no se diga, están sacan decretos para solicitar préstamos a los organismos financieros internacionales. Quienes terminan beneficiados con esos préstamos son las grandes empresas y por supuesto algunos funcionarios que les queda alguna parte, pero ¿quién termina pagando todos esos préstamos? Solo en el marco de la pandemia de COVID-19 se han desaparecido más de $1.000 millones de las arcas del Estado, de los cuales ningún funcionario quiere dar cuentas. Incluso el ministro de Salud solicitó una ley específicamente para eso, para que fuera despojada a la población de la información, es decir, que se le oculte a la población la información sobre los gastos que el Estado hace, al grado de que la pandemia ha desarrollado tanto, ha crecido tanto, ¿verdad?, que trabajadores, empleados del Estado, de las empresas, están altamente contagiados en el MAG, trabajadores del MAG están trasladándonos información del alto contagio, más del 50% en algunas instituciones de personas contagiadas. Y muchas gracias, compañero Oscar. Entonces, perdone que le interrumpa, pero antes de que nos termine el espacio, queríamos escuchar de ustedes algunas recomendaciones sobre algo muy importante, y es en lo que se refiere a la necesidad de la unidad de acción en este momento. ¿Qué nos pudiesen referir ustedes al respecto? Y además de eso, una opinión de ustedes sobre la situación de los presos políticos, en una forma bastante resumida. Sí, quizás así breve. Es que todos estos fenómenos nos están llevando a una intensificación de la lucha del pueblo salvadoreño y de las organizaciones sociales en este país. Tenemos, por supuesto, el asedio permanente del sistema en el sentido de crear en la opinión pública ideas o incluso difamación a nuestros dirigentes, a nuestro cuadro político, a la militancia de las organizaciones sociales que reivindican sus derechos. Los están pervirtiendo, es decir, creándole ante la opinión pública esto. Y entonces gran parte de la población asume como verdad eso. Incluso hacen acusaciones contra exfuncionarios públicos que hicieron mucho trabajo
muy buenas obras, muy buena gestión en las instituciones del Estado y que ahora pues están siendo acusados o calificados como delincuentes, ¿verdad? Y de allí también la población nos empieza, mejor dicho, se empieza a crear división y a separar entre buenos y malos, en donde dicen el sistema o los que administran el sistema son los buenos y nosotros los luchadores o los que estamos en esto somos los malos. Algunos compañeros asumen eso como verdad. Entonces, el llamado, por supuesto, es a crear una unidad fuerte, una unidad de todas las organizaciones que estamos en función de la lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Lo que hemos mencionado tiene que ver, los hechos históricos han tenido que ver con esa unidad del pueblo salvadoreño. Una expresión grande fue la manifestación del 22 de enero de 1980, en donde la Coordinadora Revolucionaria de Masas demostró un nivel de unidad altísimo, un nivel de lucha grande. Entonces, nuevamente el llamado a eso. Yo creo Correcto. que si hay un minuto, un segundo. Sí, nos queda ahí nos quedan unos 4 minutos. Me gustaría que nos informaran ustedes cómo está la situación del contagio. Estamos escuchando de que como que eso se ha intensificado. ¿A qué se deberá? ¿Nos podrían ustedes dar ahí una información? Bueno, vaya, correcto. Resulta que el ministro de Salud un día dice que no hay Omicron, pero al día siguiente, 24 horas después, se contradice porque aclara de que es cierto y hay una invasión de la Omicron en El Salvador. Y si nos atenemos a los datos, pues esta información está clarísima. En el CENTA hay 24 personas infectadas. En el CENTA del Matasano, aquí en Soyapango, el 60% de los trabajadores están infectados. En la alcaldía de Ciudad Delgado hay una masiva invasión de esta enfermedad COVID en los empleados y trabajadores de la alcaldía. El alcalde hasta se ha corrido. No quiere enfrentar esa realidad. Es decir, la pandemia está pegando con fuerza. Y tenemos un gobierno que lo que hace es mentirle a la población mundial, no decir la verdad. Ellos siguen escondiendo datos. Es decir, el pueblo salvadoreño no tiene en qué atenerse, no tiene en quién confiar. Muchos ciudadanos se curan por su propia cuenta, recurriendo a una infinidad de cosas. Nosotros hacemos el llamado al pueblo salvadoreño y a todos los que nos están escuchando que hay que cuidarnos más y mejor. Al gobierno no le interesa la vida de nosotros. Por eso, cuidémonos nosotros. No nos olvidemos de las medidas sanitarias que tenemos que cumplir. Mascarilla, lavarse las manos, usar el alcohol gel, comer bien. Comer bien no significa ir a comer comida chatarra. No hay que tomar los frescos que vienen de fábricas. Nuestro país es dichoso porque aquí se producen los limones, las naranjas, las mandarinas, en fin, una infinidad de frutas. Hay que apartar un poquito de tiempo y tener la voluntad de hacer su propio refresco, porque esos refrescos que vienen del lado de las fábricas, a cambio de hacerle bien a su cuerpo, le hacen daño. Eso está probado científicamente, no lo digo yo, lo dicen muchos que conocen de estas materias. Y mi consejo es este. Bueno, si queremos aumentarle unos días más a la vida de nosotros, hagamos el esfuerzo de entender esta situación que estamos viviendo ahora. okay. Y comamos bien.
como comían nuestros antepasados, las moras, los chipilines, qué sé yo, los rábanos, todas las cosas que vienen por el lado vamos ya de la aquí, compañeros, verdura. ¿verdad? Agradecer, ¿verdad? Su participación y la información que nos han dado, ¿verdad? Resulta que después de nosotros sigue otra transmisión y tenemos que irles dejando el espacio, por tanto, Claro, no nos claro. queda más, compañero Oscar Artero, su participación, igual a los compañeros Adam Rosales, ¿verdad? A la coordinadora intergremial Rafaela Iñada Carranza, que pues ha dado con ustedes pues su participación en este canal. Recordemos que este es el canal, dijéramos, oficial, ¿verdad? De la militancia en el exterior, ¿verdad? Agradecemos también participación aquí, compañero Rubén, compañero Alonso, que está en los controles. Y queremos finalmente agradecer a los que se conectaron, a los que enviaron sus saludos y comentarios, y que a toda la militancia, ¿verdad? Le hacemos un llamado a que se incorporen a apoyar estas transmisiones, ¿verdad? Que es importante que más gente se vaya poco a poco informando, ¿verdad? Porque por acá también estaremos enviando las posiciones oficiales, ¿verdad? De lo que es nuestro partido, ¿verdad? El FMLN. No nos queda más, pues, que despedirnos, decirles a todos, pues, que, como les digo, en estos momentos va a iniciar otra transmisión, pero vamos a tener que cerrar este enlace, ¿verdad? Así que hasta la próxima, compañero. Hasta entonces. Adelante, un gusto. Un saludo a Gracias. todos.